Muy buenas días, hermanos. Feliz sábado a todos. Ya estamos en el casi séptimo sábado o octavo sábado, que las cosas son muy diferentes. Y bueno, pero tenemos que seguir con la ayuda de Dios y confiando siempre en Él. Vamos a hacer una oración y doy la bienvenida a todos, a cada miembro de la Iglesia de la Línea, también a todo el que pueda escuchar este vídeo. Vamos a pedir la bendición del Señor para tener la palabra abierta y también nuestros corazones. Querido Padre, gracias por tu palabra, gracias por un sábado más que tú nos das, por este mes de mayo. Señor, ese mes donde vemos las flores tan hermosas, donde vemos tu mano. Ayúdanos, Señor, aún en medio de esta crisis, a ver las cosas buenas que tenemos, Señor, y sobre todo a verte a ti, a través de tu palabra. Ayúdanos y que tu Espíritu Santo esté mientras que meditamos en ti. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir la palabra, textos muy interesantes, pero quería también hacer una pequeña reflexión porque, bueno, el sábado pasado ya podíamos salir aquí en Gibraltar y fuimos hacia el Faro. El Faro es un sitio donde hace muchísimo viento, casi siempre, porque ahí se encuentra el mar Mediterráneo y el Atlántico, y los vientos son muy fuertes cuando es levante fuerte, ¿no? Y claro, me encontré allí fuimos temprano y nos encontramos con el jardinero y le pregunté por qué no plantaban más árboles por allí, porque está todo, es muy bonito, han puesto allí un estadio grande de deporte, están arreglando todo aquello. Le pregunté por qué no ponían más árboles y me dijeron que aunque fueran árboles fuertes, el viento que hay allí es imposible que permanezcan, los tira, aunque sean árboles grandes y fuertes, que los ha tirado en varias ocasiones. Y es verdad, yo he visto antes que había eucaliptus grandes, y ahora por eso le pregunté, pero me dijo, vamos a poner pinos, porque el pino tiene una madera flexible y esa madera le ayuda a soportar vientos de los que hacen aquí en Gibraltar. Y bueno, eso me hizo de meditar, ¿no? Era el sábado pasado y estaba pensando en la importancia de ser flexible, porque es una buena aplicación a la vida, ¿no? Por muy fuertes que seamos, lo que nos mantiene en medio de la tormenta de los cambios de la vida, será nuestra flexibilidad. Y miré la definición en el diccionario de flexible, y fui a un diccionario de psicología. Y es muy interesante lo que dice de una persona que tiene flexibilidad. Dice que una persona flexible tiene la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Y lo opuesto sería una persona rígida. Una de las cualidades, las primeras cualidades que menciona de una persona flexible es que tiene una apertura mental, la persona flexible. Sería una persona que no tiene miedo a verse envuelta en situaciones novedosas. Y sería una persona, dice que son personas dinámicas, incluso que pueden disfrutar de los cambios. Personas entonces con una mente amplia para poder ver la vida no solo a la manera de cómo él ve las cosas, como él mismo, sino también como otros las ven. Esas personas flexibles tienen un componente extra de osadía, de valentía. Y es interesante porque es parte de su personalidad. Dice que asumen riesgos
más fácilmente que otras personas. Eh, Poder ver la vida diferente, tener osadía, asumir riesgos y una cosa muy interesante, que sufren menos en situaciones que no son ciertas, ¿no? Que tienen incertidumbre. Y es por eso que la reflexión me vino bien, porque es que ahora estamos viviendo en una situación muy insegura, de mucha incertidumbre. Pero sin embargo, las personas flexibles se las puede ver bien. ¿Por qué? Porque tienen ese componente en su personalidad. No todos vivimos las circunstancias de la misma manera. Y es porque no todos miramos la vida de la misma manera. La persona flexible sigue diciendo que tiene más capacidad de aprendizaje. Se consideran siempre aprendices, no se consideran, no son orgullosos, sino todo lo contrario. La misma psicología dice que son personas humildes. Es interesantísimo porque es algo que la Biblia elogia y eh, vemos en la Biblia que es importante que seamos humildes. Dice también, bueno, que esas personas tienen esa parte en su personalidad, ¿no? Tienen humildad para aprender y no son orgullosas. Si vamos a la Biblia, vemos que las personas orgullosas que vemos en la Biblia, pues fueron personas rígidas y por ello no pudieron tener éxito en su caminar espiritual. Las personas flexibles son personas que aceptan más fácilmente el paquete que viene con la vida. Es decir, si vienen problemas, pues saben aceptar. Los seguidores de Cristo debemos de ser flexibles, entonces nosotros necesitamos. El primer persona que vemos que fue flexible es Abraham, el padre de la flexibilidad, podríamos decir, el padre de la fe. Abraham vivía en un lugar muy cómodamente. Vivía con su familia, sus padres, sus abuelos, puede ser, pero sobre todo vivía en una ciudad muy avanzada, Ur de los Caldeos. Dicen los historiadores que era una ciudad que ya en ese tiempo existían las cloacas, cosas que no aparecieron hasta el siglo XIX. También dice que tenían un sistema de aire acondicionado buenísimo, porque construían las casas para que el aire pues circundara por cada esquina. Es interesante todo eso, era una ciudad bien preparada. Y ahí estaba Abraham bien cómodo, pero Dios le enseña a Abraham a que no tiene que confiar en su comodidad, ¿no? Él lo lleva a vivir una vida itinerante, donde las circunstancias le cambian a cada instante, porque le quiere enseñar que la seguridad más grande no está en las circunstancias, sino está en él. Hace poquito meditamos en el Salmo 25, ¿verdad? Salmo 25, que David, que también tenía que ir itinerante porque tenía que ir huyendo de alguien que lo quería matar, de Saúl como rey. Sin embargo, él dice en el Salmo 25, aunque ande en valle de sombra o de muerte, yo no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Qué importancia, ¿no? No depender de las circunstancias. La persona de Dios, que Dios quiere, ¿no? Debe de ser una persona que tenga esa flexibilidad y esa capacidad de adaptación. Hasta las circunstancias pueden cambiar si nosotros nos adaptamos a las circunstancias.
Las circunstancias parecen diferentes cuando nosotros nos adaptamos. La pregunta sería, ¿es Dios flexible? Parece que optamos por un Dios rígido. Y eso que la Biblia nos dice que Dios no vino a condenar. Imagina lo flexible que es Dios que permitió el pecado. Si Dios hubiera sido rígido, no hubiera dado libertad a sus criaturas cuando nos creó. Claro que Dios no provoca el pecado, pero lo permite. Y lo vemos en los primeros capítulos de Génesis. Vemos a nuestros primeros padres, a Adán y Eva. Lo vemos que deciden desconfiar de Dios, no tener fe en Él y confiar en lo que le decía la serpiente. Y pecan. Pero Dios no los castiga ahí mismo. Dios le da una nueva oportunidad. Vemos en todos los personajes, y vamos al primero, uno de los primeros personajes que escribe la Biblia, Moisés, ¿no? La primera vez que piden agua al pueblo, le dice que golpee la roca, ¿se acordáis? Y la roca da agua y bebe todo el pueblo. Pero 40 años más tarde, ya han estado en el desierto, el pueblo pide agua y Moisés va a Dios, ¿verdad? Va a que Dios le ayude. Y Dios le dice, mira Moisés, habla a la roca. Habla y te dará el agua. Pero en esta ocasión Moisés está enfadado con el pueblo, está harto de tantas quejas. Y entonces, ¿qué hace? Golpea la roca. ¿Y qué hace Dios? Si hubiera sido un Dios rígido, hubiera dicho, no, yo te dije que le hablara, ahora no saldrá agua. Pero ¿qué pasa? Sin embargo, sale el agua. No vamos a hablar de si Dios le habla a él luego, no, pero estamos hablando de la flexibilidad de Dios, ¿verdad? Aunque Moisés golpeó la peña, la roca, Dios da agua al pueblo porque quiere que ese pueblo apacigüe su sed, esa sed que tienen todos. Dios es tan flexible que cuando piensa en nuestra salvación, viene y se hace Dios con nosotros, Emmanuel. Y forma ese movimiento con 12 hombres, un equipo de 12 hombres sencillos que crean un movimiento basado en la fe. Quieren renovar las estructuras rígidas que había creado ese pueblo elegido, pero orgulloso de su poder hacer, de todas sus normas y todo el cumplimiento de todo lo que aman a Dios. Es tan orgulloso que había creado un movimiento completamente rígido y no se podía salir de ahí, estaban enlatados. Pero Dios, Jesús, crea un movimiento flexible. Y ese movimiento flexible es el que triunfa al final. ¿Sí? Triunfa al final. Y será el que triunfará al final. También. Sí, crea un movimiento basado en la fe. Renueva las estructuras rígidas que había creado ese pueblo, porque solo un movimiento flexible triunfa, solo él puede triunfar. Y mira que hubieron momentos que quisieron la religión meterla por la fuerza tal como ellos la creían, ¿verdad? Pero eso es imposible, porque la religión es algo libre. La religión se basa en un Dios flexible, un Dios que ama, un Dios que quiere el bien de sus hijos, un Dios que quiere la salvación. Sí, solamente un movimiento flexible triunfará al final. Vamos a ver en Habacuc 2:4. Habacuc es un profeta
menor, ¿verdad? De aquí, que le llamamos profetas menores porque fueron los que escribieron los libros más pequeños, pero muy concisos, muy a lo importante, y nos dan lecciones importantísimas en sus versículos que son básicos. Vamos a verlo aquí. Miqueas, Nahum, Habacuc. Habacuc 2:4. Habacuc 2:4 nos dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Es interesante, ¿no? Es interesante porque este mismo versículo lo coge Pablo, lo retoma Pablo en la epístola de los Romanos, ¿verdad? Y es que el orgullo, como dice aquí, es opuesto a la fe. Aquel cuya alma es recta, no es recta, se enorgullece, es orgulloso. Cuya alma no es recta. Es interesante, a veces la rectitud la queremos aparentar con normas, con reglas, con estructuras rígidas, pero es la fe, ese Dios que salva y que el que quiere ser guiado por Él va a querer guardar sus mandamientos, va a querer ser fiel. No hace falta estructura, no hace falta mucha estructura. Cuando empezó nuestra iglesia, solamente tenían que adaptarse a amar a Dios, a entregarse a Cristo y a guardar sus mandamientos. A veces el hombre se equivoca poniéndose esa rigidez, esas trabas a veces para el que podría entrar. Y este mensaje, nuestro mensaje, tiene que llegar al mundo. Sí. Vivir por fe. Vivir por fe es tan importante. Aceptar la vida tal cual Dios la manda. Y decir también, como dijo el profeta Habacuc, si tenemos abierto aquí Habacuc 3:17, nos dice: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, ni falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manajada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Puede haber no estructura, puede no haber hoy estar en la iglesia todos juntitos. Nos encantaría, pero no es así. Tenemos que adaptarnos. Tenemos que adaptarnos porque lo importante es que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Lo importante es que sigamos adelante, no temiendo, y que nos gocemos en el Señor. Son tiempos difíciles, puede que nos falte algo, puede haber muchas personas que el trabajo les falte, pero no podemos, el Señor quiere que no dependamos de las circunstancias si son difíciles, sino que tengamos fe en Él, en el que va con nosotros, en esta circunstancia, en aquella, en cualquier circunstancia. Que Dios te bendiga, porque lo importante es cómo vamos a salir de esta crisis, cómo va a ser la iglesia, cómo vas a ser tú. Eso es importante, porque no tenemos la garantía de éxito si somos rígidos. Tenemos la garantía de éxito, la garantía de predicar el Evangelio, que para eso está nuestra iglesia, para predicar el Evangelio, cuando somos flexibles, cuando somos amantes, cuando bendecimos a todos, cuando vemos en todos la necesidad de Jesús, porque si yo necesito a Jesús, lo necesitas tú, lo necesitas todo el mundo.
Y qué bueno cuando podemos compartirlo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga, que te dé esa flexibilidad, porque así podrás ser feliz, podrás ser fuerte en esa flexibilidad. Que el Señor te bendiga, es mi deseo para ti, y que en esta semana nos veamos todos los días en el Zoom, porque tenemos la semana de oración. Empezamos esta tarde a las 8:30, y espero que estéis todos, porque es una semana de oración para la unidad, una semana de oración maravillosa. Así que os espero a todos luego en el Zoom. Que Dios os bendiga, que, que este mensaje pueda calar en vuestro corazón, porque muchas veces hemos pecado de ser muy rígidos con nuestros hijos, con nuestra vida, y Dios no quiere eso. Ahí no habrá éxito. El Señor quiere tu éxito y el mío. Que el Señor te bendiga. Amén.